y gracias por estarnos acompañando. Vamos a ir presentando a Natalia mientras, bueno, luego se nos irá sumando gente. Natalia, como enviamos en la información de los correos, es licenciada en administración de nuestra facultad, de Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Además, se ha especializado también en gestión turística en la Universidad ORT. Y además de que a lo largo de su profesión ha hecho distintos programas de formación, sobre todo Natalia se ha especializado en temas de educación, en particular para emprendimientos de innovación social, que también va a ser foco en esto en la presentación. Y digamos que una de las cosas interesantes, además, que espero que tenga tiempo de contarnos Natalia, es de toda esta trayectoria de ella en la parte de cooperación. Ha tenido la oportunidad de participar, de ser beneficiaria de muchos programas de cooperación en distintos países que le han permitido adquirir pues, conocimiento sobre distintas experiencias, ¿no? de otros programas en otros países. Y bueno, y está activamente, ¿no? ¿Cierto, Natalia? Siempre estás buscando esas oportunidades. Así que te damos la bienvenida y te agradecemos por estar en este espacio. Y adelante, ya Verónica debió haberte habilitado para proyectar. Así que adelante. Bueno, Sandra, muchas gracias. ¿Todos me escuchan bien, Frey? Perfecto. Sí, por acá. Voy a empezar a compartir pantalla, así mientras les voy contando un poco el trabajo que vengo haciendo durante estos últimos años. También les cuento un poco de dónde vengo y por qué hago lo que hago. Bueno, como ya Sandra les adelantó, soy egresada de la universidad dentro del área de administración de empresas y dentro del área de turismo. Y me defino como una persona más allá de profesional, como una emprendedora, y entiendo que un emprendimiento puede ser parte de un cambio, pensándolo globalmente y actuando localmente. Cuando iba a la escuela, la maestra nos enseñó a hacer casitas y sillitas de palillos, como la que ven en pantalla. Entonces, yo tenía una compañera del colegio que compartíamos gran parte de nuestro tiempo libre, no solamente en ir al colegio y compartir tareas, sino de nuestras actividades de recreación. Y teníamos como juego, luego de clase, también hacer estas sillitas y casitas de palillos. Teníamos algunas particularidades, tal vez por eso compartíamos parte de nuestro tiempo libre. Ambas vivíamos con nuestras mamás, éramos hijas únicas, y nuestros mayores compromisos eran estar en esa época de la vida, ¿no? Y a partir de ahí, que empezó como un juego, mi amiga tenía una particularidad de que tenía una familia muy grande, tenía muchos tíos, muchos primos, muchos familiares a los cuales puedes ofrecer estas casitas y palillos. Pero en mi caso la situación era distinta. Mi familia era pequeña y de alguna manera tenía que colocar estas casitas y sillitas de alguna manera para, bueno, generar ingresos y así poder seguir, digamos, jugando. Vivía en un apartamento en el centro de Montevideo, y me acuerdo que fui a la esquina de donde yo vivía en aquel entonces, que había una farmacia, y le conté a la persona que me atendió qué era lo que yo hacía, a qué me dedicaba, además de mis actividades de la escuela. Y bueno, le dejé algunas casitas y sillitas a modo de consignación, y para mi sorpresa, a la semana me estaban llamando para hacerme el primer pedido para Argentina, de un señor que había pasado por esa farmacia y quería llevar como souvenirs esas casitas y sillitas. Creo que a partir de ahí empezó parte de mi camino como emprendedora, que obviamente en aquel entonces no tenía el título de emprendedora o algo por el estilo, sino que era más que nada un juego de lo que yo hacía. Después de la escuela vino el liceo, después del liceo vino la universidad, y después que terminé el proceso formal, digamos, de educación, estaba bastante desconforme con mi perfil como persona, a nivel personal y a nivel profesional. Entonces
Empecé a viajar principalmente por distintos países de Latinoamérica, me empecé a vincular con personas de otras culturas, a compartir diferentes momentos, comidas, paseos. Y creo que de alguna manera estos viajes me ayudaron como a definir qué era lo que yo quería, hacia dónde quería ir, y a definir que la idea que tenía en mente era construir un alojamiento social. Y de alguna manera esos viajes me inspiraron para crear la Casa del Hornero. La Casa del Hornero es el primer alojamiento sostenible del Uruguay, es una tiny house actualmente. Lo que hacemos es rescatar saberes ancestrales con las distintas técnicas en tierra que utilizamos. A esto se le adicionan techos verdes o techos vivos, energías renovables. Se recicla el 100% del agua que es utilizada en el interior. Se hace separación de desechos orgánicos e inorgánicos. Con los orgánicos generamos humus, que eso después lo utilizamos en el jardín, y así se genera toda una experiencia para las personas que nos vienen a visitar. Este proyecto empezó con una idea, como les comenté, y como toda idea, y habiendo pasado por la universidad, me presenté a los centros de emprendedurismo que tiene ambas universidades. Les conté mi idea que tenía en mente, y fueron ahí donde me ayudaron como a empezar a esbozar el plan de negocios. Pero ese plan de negocios, de alguna manera, lo que había que hacer es validarlo, ¿no? Dentro de la validación hay distintos tipos de validación. Nosotros la que utilizamos inicialmente un mínimo viable, que es lo que vieron en pantalla anteriormente, y teníamos como objetivo validar diferentes cosas. Por ejemplo, validar las diferentes técnicas en tierra que íbamos a utilizar. Nuestro proyecto es un proyecto más macro, pero para empezar a hacer algo y a decir, bueno, esta técnica en tierra sí se adapta al territorio con los recursos que tengo, o este tipo de pintura que voy a utilizar para este clima, para esta zona me va a servir, necesito empezar a validarlo con algo mínimo. De esa manera, no solamente se validaron las técnicas en tierra, también se validó el equipo de trabajo que iba a llevar a cabo este proyecto, y también se validó todo eso que nosotros teníamos de análisis de mercado, qué cantidad de personas, y si efectivamente habían personas dispuestas a pagar por lo que nosotros queríamos hacer. Luego que nosotros validamos esto, empezamos a tener nuevas experiencias, no solamente con el alojamiento, sino también con otro tipo de experiencias. Pero de alguna manera nosotros teníamos que validar esto en el mercado y las distintas opciones que manejábamos de una manera que sea rápida, barata, demostrable y útil. Eso podría verse como los 4 principios ejes que puede tener un producto mínimo viable, pero en realidad la validación en nuestro caso no nos salió tan barata, porque necesitábamos de tierra, necesitábamos construir, necesitábamos armar un equipo de trabajo que sea comprometido y que pueda lograr todo el proceso que les comenté anteriormente. Entonces, sí, la validación inicial del plan de negocios, que podía llegar a verse a través de encuestas, sí salió, podemos decir, de una manera rápida, económica, demostrable y útil, pero se necesitaba algo más. ¿Para qué se necesitaba algo más? Se necesitaba algo más para acercarnos a nuevos potenciales inversores, golpearles las puertas y decirle, mira, nosotros tenemos esto con estos determinados resultados. Generalmente nos enfrentamos con inversores en los cuales lo tradicional es que nos consulten, bueno, cuál es el monto a invertir, en cuánto tiempo lo recupero y cuál va a ser mi rentabilidad. Está bien, pero nosotros teníamos algo más que todo eso, y eso nos generaba un desafío. Para eso, dentro de esa validación replicadas algunas técnicas como las que ven en pantalla, para lo que fue el proceso constructivo, pero también fuimos creando, una vez construido el alojamiento para aprovechar el espacio, diferentes alternativas, que nosotros le llamamos ciclos de encuentros vivenciales. Estos ciclos de encuentros vivenciales, básicamente, en lo que se basaron fueron en crear talleres de un día vinculados a lo que es el eje de la sostenibilidad, como es la alimentación sostenible,
la alimentación saludable, perdón, la construcción con materiales sostenibles, la elaboración de proyectos sostenibles, para nombrarle alguno de ellos. Y en todo este proceso de decir, bueno, vamos a empezar a crear talleres que sean prácticos, que sean vivenciales, también empezamos a validar. Empezamos a validar que nuestro público no es el mismo el que se aloja en este tipo de alojamiento al que puede estar interesado en un taller. Y al mismo tiempo las personas que están interesadas en los talleres pueden tener perfiles diferentes. Por ejemplo, la foto que ven en el extremo superior izquierdo es un taller de alimentación saludable. Como podrán ver, el perfil de las personas son mujeres promedialmente de 30 a 65, 70 años, interesadas por la alimentación saludable y la vida sana, por ejemplo, y que están localizadas en Montevideo, en Piriápolis, en Maldonado, en La Valleja, en un radio, podemos decir, de unos 150 kilómetros de donde nos estamos localizados con la Casa del Hornero. Por otro lado, si miran la otra foto, abajo a la derecha, van a ver que el perfil de las personas son más jóvenes, de unos 25, 30 años a 55 años, interesados por las huertas en espacios reducidos. Esto apuntaba a que las personas puedan llevarse su propia huerta a partir de un taller vivencial de un día. Y a partir de estas primeras experiencias también empezamos a entender los distintos públicos o distintos nichos a los cuales íbamos a ir apuntando y queríamos seguir desarrollándonos. Por otro lado, fueron generadas nuevas unidades de negocio. Estas nuevas unidades de negocio no fueron unidades de negocio que sinceramente hayan sido planificadas, sino más que nada fueron producto o consecuencia del trabajo que veníamos desarrollando y de la exposición que veníamos desarrollando. Nos empezaron a contactar personas con el interés de tener sus propias casas ya adaptadas a los gustos y las preferencias de las familias. Entonces, tomando como experiencia el trabajo que veníamos haciendo, empezamos a generar nuevos proyectos hechos a medidas, obviamente con una fecha de inicio, con una fecha de fin, con objetivos bien concretos, con presupuestos alcanzables, y así generamos nuevas alternativas. A todo esto, también luego de esta experiencia, como consecuencia, generamos el nuevo proyecto de la generación de paneles prefabricados a partir de fibras naturales, que es en algo que ahora estamos como investigando, y la posibilidad de poderlos implementar a futuro en nuevos proyectos que vayamos generando. Por otra parte, dentro de lo que fue la fase inicial de lo que es la creación de la Casa del Hornero, fueron tenidos en cuenta como antecedentes el trabajo no solamente de lo que nosotros veníamos desarrollando en la investigación, sino también en cómo los objetivos de la Agenda 2030 se vienen incorporando en nuestro emprendimiento. También de la misma manera, pensando globalmente y actuando localmente. De alguna manera, este acuerdo generado en los 193 países, donde en el 2015 se reunieron y dejaron plasmado en un documento bien claro cuáles eran los objetivos para nuestros países, bueno, de qué manera nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para comenzar de alguna manera a ejecutar estos objetivos generales. Y también a nivel país nosotros teníamos el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030, en el cual he participado también en ese proceso de elaboración, en donde el Ministerio de Turismo fue convocando a diferentes actores dentro del área de turismo, ya sea personas o sea, que están desarrollándose dentro de lo que es la hotelería, las agencias de viajes, la educación, distintas áreas, en donde nos agrupó, armó distintos grupos y equipos, y fuimos trabajando entre todos en ese borrador que de alguna manera luego el Ministerio de Turismo lo formalizó en este Plan de Turismo Sostenible 2030, que es una actualización al mismo tiempo del plan anterior que nosotros teníamos vigente dentro del Uruguay. Al mismo tiempo teníamos las estadísticas anuales que el Ministerio de Turismo venía desarrollando año a año,
Entonces era necesario generar no solamente la posibilidad de un alojamiento sostenible para recibir personas de todas partes del Uruguay y del exterior, obviamente, sino también que a partir de la evidencia de esos números que nosotros veíamos que habían falencias, que existen aún falencias en cuanto al tipo de turistas y a la cantidad de turistas que son recibidos. Hay una gran cantidad de turistas que recibimos en el verano y el resto del año hay que esforzarse bastante y ser muy creativos como para generar atracciones y poder generar nuevos ingresos que colaboren en este sostenimiento de lo que es el emprendimiento. Por esta manera entendemos que el emprendimiento y cualquier emprendimiento puede ser parte de un cambio, pensándolo globalmente y actuando localmente. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de los 3 ejes de sostenibilidad. No solamente del eje económico, en donde nos basamos en, bueno, cuál es la rentabilidad que va a tener el proyecto, en cuánto tiempo se va a recuperar el dinero, cuánto dinero se va a invertir, todo eso que ya sabemos, que muchas veces lo reflejamos en los flujos de fondos y que a los inversores les encanta preguntar, sino que también teníamos el interés y el desafío en crear proyectos que sean adaptados a las circunstancias del siglo XXI, cuidando el medio ambiente. Un turista consume hasta el doble de desechos que un residente, y este impacto también se ve reflejado tanto en el agua como en la energía. Y por otro lado, de qué manera poder involucrar a la sociedad para que de alguna manera sea parte de este proyecto. Entonces, a la hora, por ejemplo, de contratar personal para determinados trabajos, siempre consideramos que sean personas de la propia localidad, priorizándolas, y en caso de que no sea posible, sí, bueno, tener la posibilidad de contratar personas que sean fuera de la localidad como parte de este proceso y el involucramiento que tiene la Casa del Hornero. Este proyecto ha tenido varias fases o varias etapas. Fue un proyecto que comenzó a idearse hace 10 años y uno de los principales decirlo de alguna manera, ha sido la captación de inversión. Hablar de sostenibilidad hoy en el 2022 pareciera que es más fácil que hablar de turismo sostenible hace 10 años atrás, y creo que igualmente sigue siendo un desafío la captación de inversión para los proyectos que son de triple impacto. Por lo tanto, creo que los proyectos que son de triple impacto, que son sostenibles, hay que contar con cintura, hay que tener un plan, ¿sí? Una hoja de ruta, un saber hacia dónde se va y hacia dónde se quiere ir, pero al mismo tiempo contar con flexibilidad para que de alguna manera ese proyecto se pueda seguir ejecutando en distintas fases o en fases nuevas que no se hayan pensado inicialmente para poderlo ejecutar. Por eso también el romper el paradigmas, no pensar siempre como dentro de la misma caja y pensar también distintas formas de financiamiento para los proyectos que colaboren a desarrollarse y a expandirse de alguna manera. En nuestro caso, como les comenté, algunas de las unidades de negocio que fueron presentadas anteriormente no fueron planificadas en una primera, no fueron pensadas, pero de alguna manera cuando las personas se empezaron a nosotros y nos propusieron elaborar, por ejemplo, proyectos hechos a medida, dijimos, bueno, ¿por qué no? Si tenemos el know-how y podemos compartir nuestro conocimiento, ¿por qué no crear nuevos proyectos que ayuden a esas personas a vivir en hogares sanos y saludables? Esa fue como la respuesta a esas preguntas que nosotros mismos nos hacíamos. Por otro lado, algunas personas me preguntan el por qué emprender dentro de lo que es la sostenibilidad. ¿Por qué no seguir modelos más tradicionales? Creo que la sostenibilidad tiene que ser un compromiso de todos, no solamente como con una mirada de empresarios o de líderes de
emprendimiento, sino también de consumidores. Muchas veces se le pone la responsabilidad a la empresa o se le pone la responsabilidad de que cumplen determinados requerimientos los emprendimientos, pero también entiendo que el consumidor tiene una gran cuota de responsabilidad en los productos y en los servicios que se comercializan en el mercado. Entonces yo a la hora de comprar un producto o contratar un servicio, por ejemplo, intento mirar un poco el origen y conocer un poco más atrás de la marca que hay. Obviamente no siempre es posible, pero dentro de las posibilidades nos vamos convirtiendo como en personas más conscientes de las decisiones que las tomamos en el día a día, desde lo que comemos hasta lo que vestimos, a dónde nos alojamos para nuestras próximas vacaciones, o el tipo de transporte que utilizamos o cómo lo compartimos. Entonces, si pudiera definir el éxito, creo que el éxito de un emprendimiento para todos va a ser diferente. Y en mi caso, el éxito del emprendimiento está muy ligado al desarrollo personal y profesional. Como les comenté al inicio, para mí fue como una búsqueda personal y profesional el saber hacia dónde quería ir. Creo que desde una primera instancia donde mandé el primer currículum no me sentía parte de muchas organizaciones, y de alguna manera tuve que crear mi propio camino, y para eso tuve que buscar, probar, de alguna manera equivocarme o tenerlo como parte de esa experiencia para seguir avanzando. Entonces, el éxito para mí, el éxito para Verónica puede ser, no sé, generar dinero. El éxito para Sandra podrá ser tener un trabajo a distancia. El éxito para otra persona podrá ser tener un equilibrio en su vida entre lo profesional y lo personal. Creo que no hay verdades absolutas en este caso, simplemente hay que tomarse un tiempo con uno mismo y ver hacia dónde queremos desarrollarnos y hacia dónde queremos ir. El emprender en sostenibilidad es una de las áreas, desde mi punto de vista, más difíciles, pero al mismo tiempo más satisfacción da, y más dentro de lo que es el turismo, las a recibir, que fueron principalmente personas del exterior. Realmente el feedback que hemos tenido ha sido muy bueno, y siempre lo que a veces recibimos que no es tan bueno, lo tomamos como insumo para mejorar. Y así, y de esa manera, lo tomamos también como un proceso y una retroalimentación que tiene un ida y vuelta, que es rico para que nosotros vayamos mejorando también en nuestra propuesta. Por otro lado, dentro de este proceso de emprender y desarrollar emprendimientos, hay uno de los aspectos que para mí es muy relevante, que es el generar redes o generar alianzas. En mi caso, cuando empecé con este proyecto, empecé a golpear muchas puertas en Uruguay, muchas puertas se cerraron, sinceramente, y empecé a ver como otros caminos, otras puertas a las cuales tocar. Y allá por el año 2016, un programa de gobierno de los Estados Unidos, el programa Wildlife, en donde era su primera edición, y postulamos 4.000 emprendedores de Latinoamérica y el Caribe. Luego un proceso de competencia y selección y entrevistas y plan de negocios y un conjunto de cosas. Bueno, fui seleccionada para poder ir a Estados Unidos y hacer un intercambio, tener distintos talleres e insertarme en una empresa en la cual todos los días, durante un mes, estaba en diferentes áreas, y pude conocer de primera mano los desafíos que tenía, desde el gerente general hasta la persona que trabaja en el área de housekeeping, y de esa manera también me ayudó no solamente a generar nuevas alianzas y contactos, sino que a aprender desde la gestión, más allá que obviamente era una empresa muy grande, desde el punto de vista de la gestión fue también muy útil. Entonces, para un emprendedor, más allá del dinero que pueda llegar a captar
para ejecutar el proyecto, la red de contactos es uno de los factores más importantes que puedo nombrarles. A partir de esa experiencia con la Casa del Hornero y otros proyectos, relación con personas de parte, no solamente del Uruguay, sino de otros países, principalmente de Latinoamérica, me fueron convocando para crear distintos programas de emprendedurismo. Estos programas de emprendedurismo, bueno, empezamos con el programa Brío, que era un programa para ideas de negocio vinculadas al turismo, y eran para personas de 16 a 35 años, que tenían ideas en mente y que querían llevarlas a cabo. Un programa con diferentes talleres que se brindaron, y después fueron seleccionados algunos de estas ideas y emprendedores para poderlos ayudar a través de la mentoría uno a uno y acompañarlos dentro del proceso de iniciación que tiene todo proyecto, que es uno de los más desafiantes. Luego de ese proyecto de colaborar con personas vinculadas al turismo, tuvimos la oportunidad de generar el programa ICAMP. Ya el programa ICAMP es un programa para 250 chicos de Uruguay que están vinculados de todo el país, y tiene como principal objetivo, a través de esos proyectos que ellos trabajan dentro de la formación formal, que ellos van generando proyectos vinculados al área de la tecnología y al área de las ciencias, poderlos también dejarles como una semillita emprendedora en cada uno de ellos, y poder colaborar con distintas herramientas, y que ellos empiecen a ver los proyectos no solamente desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista de, bueno, cómo esto puede convertirse en un emprendimiento y cómo puede ser parte de mi proyecto de vida, y cómo puede esto convertirse en un ingreso para que me pueda sostener y vivir de lo que yo quiero. A partir de ahí fueron generados el programa ICAMP, y posteriormente estamos lanzando un nuevo programa, que es el programa Clip Up, que es un programa también de emprendedurismo, que lo está dando 2 días, y es un programa de cooperación internacional entre Uruguay y Costa Rica. Para el caso de Uruguay, lo que se va a generar es un manual de buenas prácticas para ser aplicado en emprendimientos que ya están en marcha, o empresas que ya están en marcha dentro de lo que son las áreas protegidas del Uruguay. En este caso, que es una fase inicial, se va a trabajar con 30 emprendimientos. Esto luego se va a desarrollar un sistema de mentoreo también uno a uno, y talleres para que puedan aplicar ese manual de buenas prácticas en sus emprendimientos. Este proyecto, al ser de cooperación internacional, lo vamos a estar desarrollando con 2 personas también de Costa Rica, que tienen experiencia en lo que es el proceso de certificación en sostenibilidad turística, y que ya han sido parte de procesos similares. Y por otro lado, mi principal desafío en Costa Rica va a ser colaborar con mujeres de entornos rurales que tengan el interés en desarrollar nuevas unidades de negocio vinculados a experiencias enogastronómicas. También se van a generar talleres y mentorías, y bueno, se van a generar también 2 instancias a través de un experto americano para colaborar en la comercialización de estos emprendimientos y estas nuevas unidades de negocio. Como verán, una idea puede desembocar en un abanico múltiple de opciones, de nuevas unidades de negocio, de nuevos proyectos, de nuevos desafíos, y ese ha sido parte como de mi camino emprendedor, que desde niña empezó como un juego, pero entiendo que de alguna manera el espíritu emprendedor se tiene que contagiar desde la temprana edad, para que luego las personas no solamente piensen en dónde mandar su currículum vitae o a dónde postular, sino que, bueno, piensen en otras opciones. Entonces, Sandra, si te parece, podemos dar
inicio si tienen alguna pregunta o alguna consulta en base a la presentación. Mi Bien, pantalla tal vez. muchas gracias. Ah, sí puedes dejarlo. Ah, bueno, también está bien. Si nos vemos. Así, ah, sí, claro, tú, sí, si no, no nos ves ahí al resto. No, muchas gracias, Natalia. Sin duda, bueno, ya vamos a abrir también el espacio a comentarios y preguntas. Sin duda muy valioso que nos hayas venido a contar. Creo que, bueno, es poco el tiempo que tenemos acá para, me imagino, para contar tantas cosas, ¿no? De las que seguro algunos quisiéramos aquí conocer en detalle, pero bueno, espero que podamos tener también más adelante otro espacio. Eh, y bueno, vamos primero a abrir el espacio a comentarios. ¿Alguien quiere comentar o preguntarle a Natalia algo sobre la experiencia, bien sea desde su experiencia personal como emprendedora, que como ya lo ha dicho, no hay, en esto del emprendimiento no hay fórmulas mágicas, y se va aprendiendo en el camino, o bien del proyecto en particular que tiene ella? Yo tendría una pregunta, bueno, en realidad tengo muchas, pero muchas gracias por la presentación fabulosa, y resuena para mí también en el camino del emprendimiento y de uno sentirse medio fuera del molde y necesitar buscar nuevos caminos. Es muy interesante. Yo quería saber un poco más sobre el proyecto de la Casa del Hornero, porque pasaste medio rápido con la presentación de la Casa del Hornero misma. Entendí que era un alojamiento, pero no solamente, es decir, que es un alojamiento ecológico y que es muy exigente a nivel social y medioambiental, pero también entendí que habían talleres, que estaba relacionado también con el hecho de que los turistas venían más bien para la estación del verano y que después era necesario innovar sobre nuevas propuestas para otras épocas del año. Y que eran públicos diferentes. Quisiera saber un poquito más sobre el proyecto en sí. Bueno, te cuento, Paula. La Casa del Hornero en sí es un alojamiento turístico, es el primer alojamiento turístico sostenible del Uruguay, que como lo que mostré en pantalla, la fase del proyecto actual es como si fuera una tiny house, en donde podemos alojar actualmente a 2 personas. Ese proyecto que nosotros empezamos a hacer, como teníamos otros recursos, como era el espacio, pero no teníamos las instalaciones como para alojar más personas, empezamos a pensar qué otras opciones podíamos generar para generar ingresos. Y a partir de ahí fue que surge la instancia de los talleres, como ciclos de encuentros vivenciales, que básicamente lo que hacemos es planificar, bueno, durante el verano, que es la temporada alta, lo que vamos a recibir principalmente van a ser turistas, que lo que van a querer va a ser alojarse. Pero fuera de la temporada alta empezamos a generar esos talleres como para complementar nuestros ingresos y que ayudaran a mantener el proyecto. Y a partir de esa experiencia empezamos como a observar que nuestros públicos son distintos. O sea, pre-pandemia las personas que recibíamos eran básicamente extranjeros. Luego de la pandemia ese público también cambió, y cuando empezamos a hacer los ciclos de encuentros vivenciales, los talleres, nos dimos cuenta que eran básicamente personas que estaban en un radio de unos 150 kilómetros a donde nosotros estábamos. Y son experiencias en donde las personas vienen por un día, por ejemplo, el taller de huerta en espacios reducidos, y es un taller en donde la persona se lleva, tiene un primer acercamiento a cómo generar su huerta, sea que viva en una casa, en un apartamento, en un monoambiente, pero a partir de por lo menos un espacio bien reducido, como puede ser un cajón o una maceta, puede empezar como a tomar pequeñas acciones en su vida cotidiana. Ese es un poco el concepto de lo que estamos generando.
¿Qué tipo de personas participan a los talleres y, son hospedados? El hospedaje, decías, era gente del principio que venía del exterior, después también era gente local. ¿Es más bien gente que esté ya convencida de la sostenibilidad o es gente que descubre? Y con respecto a los talleres, supongo que no tienen por qué ser el mismo perfil, sino puede ser un perfil diferente. Son gente que son profesionales que hacen el taller es durante el fin de semana, durante la semana, gente que trabaja, que está jubilada, jóvenes, mayores. Bueno, en cuanto a lo que es las personas que recibimos en el alojamiento, como te decía, teníamos como dos perfiles bien definidos, pre-pandemia y post-pandemia. Pre-pandemia te diría que eran personas en un 60%, 70% extranjeros y el resto uruguayos. Son personas que están sensibilizadas con temas medioambientales y generalmente cuando nos hacen la reserva nosotros les damos información adicional, vendemos nosotros por las plataformas tradicionales, porque en el caso de Uruguay, plataformas específicas en tema de turismo sostenible que tengan fuerza no lo hay, entonces para reforzar la comunicación, el primer contacto que tenemos con la persona que hace la reserva es contarle un poco más allá de las fotos que pueda ver en internet o depende por dónde llega a nosotros. También tenemos una página web en donde tenemos alianza, por ejemplo, con lo que es Red Anima, que es un grupo de guías, entonces generamos paquetes para que las personas tengan la posibilidad de generar circuitos turísticos y al mismo tiempo alojarse en la Casa del Hornero. Luego empezó la pandemia, las fronteras se cerraron y netamente empezamos a recibir uruguayos y te diría que hoy por hoy son contados los extranjeros que vienen. Creo que falta bastante todavía en Uruguay el turismo, si bien se activa el turismo interno, le falta a lo que es el turista que viene de afuera. Y después con los talleres, sí son instancias de un día en donde el perfil de las personas son distintas. Generalmente son personas que se están iniciando, tienen como la curiosidad de, bueno, si yo quiero generar una huerta, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que dar? O sea, con un taller de un día, la persona no se va a convertir en un profesional de huertas, ni mucho menos, simplemente es como un primer puntapié a lo que es tener una huerta en un espacio reducido. Y después, por ejemplo, el de alimentación saludable, también observamos que generalmente eran señoras, mujeres que tenían mayor interés en participar en lo que es alimentación saludable, y se va generando como un embudo, ¿no? Porque por un lado generas inicialmente una encuesta como para empezar a tener un primer perfil, pero después en la práctica te das cuenta que se va generando un embudo con ese perfil de las personas que va recibiendo. En el caso de alimentación saludable, generalmente son mujeres de 40 a 70 años aproximadamente, con el interés en la alimentación saludable, también en un entorno, en un radio de unos 150 kilómetros, que lo tienen como una experiencia en donde las personas van a pasar el día y nosotros es lo que podemos ofrecer a la cantidad de personas. Bueno, sí, no, puedo seguir. Las personas van a pasar el día ¿cómo vienen en grupo? ¿Son grupos que están ya compuestos o se descubren, son gente que viene individualmente y después viene y participa a los talleres? ¿Y cómo comunican? ¿Qué sistema de comunicación usan para comunicar sobre estos talleres? ¿Tienen alianzas con oficinas de turismo, con instituciones públicas para comunicar sobre esto, con instituciones privadas, con hoteles, cómo comunican para hacer marketing sobre el tema? Bueno, en ese punto, Paula, nosotros tenemos nuestra página web, las redes sociales, que son Instagram, YouTube y Facebook principalmente.
También tenemos alianzas con organizaciones públicas, por ejemplo el Ministerio de Turismo nos ha ayudado en lo que es la difusión, también hemos generado alianzas con hoteles de la propia también localidad, en donde podemos utilizar por ejemplo el espacio para generar afiches. Realmente lo digital es lo que tiene más fuerza y lo que desde el punto de vista económico rinde más entre hacer una inversión en digital y imprimir un afiche, pero también entendemos que hay un público que el digital no lo utiliza, entonces de alguna manera se complementa. No sé si respondí al total de tu pregunta, Paula, o me quedó algo pendiente. En Sí, cualquier caso, gracias. yo les... Sí, Ah, sí, perdón, muchas Paula, gracias. sí. Que no, luego las dejo en contacto también, que tengo los correos, que seguro que, bueno, eso, que Paula Muy bien, sí, le va a gracias. interesar conocer. ¿Algo más, Paula, que quieras? Y si no, bueno, entonces vemos, pero sí, bueno, si algo ahí nos comentas enseguida. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Acá tenemos, bueno, hay otras personas que no sé de dónde están, hay algunos alumnos de la maestría, Natalia, de la que ya te hemos hablado, algunos compañeros también del grupo. Yo quería no rescatar una de las cosas que decías, que de la importancia, y esto va también porque los estudiantes también que tenemos de la maestría son también profesionales. Tú has destacado la importancia de la colaboración, de la cooperación, de las redes, y esto, digamos, nosotros también en la universidad o en la academia aplica también, visto las características del país, ¿no? De Uruguay, y has hecho énfasis en la importancia de tener también esa mentalidad abierta, ¿no? A buscar otros recursos, o sea, las oportunidades están más allá de las fronteras de Uruguay, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que, bueno, que hay que rescatar, ¿no? De lo que has hecho, y porque lo vemos también tú dijiste en un comienzo, no encontrabas o se te cerraban puertas, o no encontrabas justo ¿no? El contacto, la puerta que necesitabas, y bueno, tener también esa capacidad de abrirse te permitió también llegar a donde estás ahora. Y bueno, en parte también, por eso la invitación de Natalia acá al seminario. Los que vienen siempre saben que normalmente han sido seminarios más académicos este semestre, porque hoy recién retomamos los seminarios. Vamos a tratar también de incorporando invitados o invitadas como Natalia con un perfil, bien sea de emprendimiento, más profesional, que también, bueno, nos cuenten este tipo de experiencias. Nos interesa mucho, ya que Paula te hacía preguntas, y bueno, luego veremos para que los estudiantes que están acá vieron que hay como también temas muy interesantes para abordar dentro del turismo sostenible. En particular, a mí me llamó mucho la atención de lo de que estaban comentando del perfil de consumidores, ¿no? Eso es algo que inquieta también a nosotros como académicos, ¿no? Conocer ese cambio en el perfil del turista consumidor pre-pandemia, post-pandemia. La conciencia de la sostenibilidad también en el consumidor, ¿no? Cómo estamos en Uruguay, cómo estamos el turista nacional frente al turista internacional. Bueno, a nosotros nos quedan como inquietudes en ese sentido. Gabriel, ¿quieres Sí. No. A agregar? ver si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. Yo sí puedo. Pablo, me parece que Pablo quería hacer una pregunta. Hoy no tenemos a Miriam, entonces Paula, adelante. Los que conocen a Miriam. Lástima que no vino. Dale, Paula. Creo que Pablo quería decir algo, lo dejo y después. Pablo, dale. Gracias. No funciona el micrófono. Está silenciado, Pablo. Ahora. Dale, sí. Natalia, yo soy de la cuestión muy rara. ¿Hay intención o se explora la vía de poder explorar este alojamiento en otras zonas o en otros lugares?
Bueno, por un lado estamos en un proceso de crear un panel prefabricado a partir de fibras naturales, y yo en este momento estoy haciendo un recorrido por Europa, por distintos países, visitando distintas experiencias para aprender un poquito, pero sí hay interés, en realidad es potencial hay para generar nuevos alojamientos turísticos sostenibles, que creo que viene creciendo en los últimos años, es ese nicho definido que tenemos del mercado, y al mismo tiempo personas que quieran vivir en espacios sanos, saludables, que pueden ser, como les conté, proyectos de casas adaptadas a los gustos y preferencias de las familias. Para eso, lo que identificamos dentro de estos procesos que venimos generando es que por la reglamentación que Uruguay tiene para este tipo de construcciones, las personas, si quisieran contratar un proyecto para hacer su proyecto integral de casa sostenible, en cuanto a números, a veces es un poco, digámosle que segmentado, acotado, no toda persona podría llegar a acceder. Entonces estamos de alguna manera viendo de cómo acortar los procesos de construcción por algo sí ecológico, pero al mismo tiempo industrializado, que se adapte al siglo XXI y se puedan crear nuevos proyectos. Ese es un poco como el objetivo que estamos trabajando ahora. Perfecto, gracias, Natalia. Por favor, a las órdenes. Si entendí bien, empezó el proyecto como una idea de trabajar sobre el alojamiento turístico, y poco a poco está cambiando, pasó por la animación de talleres, y también ahora va más a la industrialización y a la construcción en realidad, y a desarrollar la construcción, y el consejo de propietarios, entonces de personas, individuos, sobre la construcción ecológica. Sí, en realidad lo vemos como diferentes unidades de negocio, que al inicio, en ese plan inicial de negocio, estaban definidas algunas, pero después en la marcha se fueron dando otras nuevas que no estaban planificadas, pero sí que teníamos el know-how y la capacidad como para generar esos proyectos y llevarlos a cabo. Las oportunidades van surgiendo y se van evaluando, y en base a eso se van tomando las decisiones, obviamente con criterios y responsabilidades. Esa es como la línea de trabajo. Y ahora sí estamos desarrollando la investigación de generar esos paneles prefabricados a partir de fibras naturales, porque entendemos de que hay un público interesado en habitar en este tipo de alojamientos, pero por otro lado, principalmente en Uruguay, la reglamentación en cuanto a todo lo que es permisos y costos de aportes son bastante costosos y son iguales, les diría, que la construcción convencional. Entonces, este tipo, al ser un tipo de construcción que lleva más tiempo por el trabajo y por el tipo de técnica, las leyes no las vamos a cambiar. Eso es más difícil, o sea, sí es posible, pero ese recorrido no lo queremos hacer. Entonces, de alguna manera, estamos observando y aprendiendo qué es lo que han hecho otros países, qué le ha resultado y cómo está trabajando dentro de lo que es el concepto de sostenibilidad, para que de alguna manera nosotros lo podamos replicar adaptándolo a nuestras características de país. Sí, yo tenía Bien. una pregunta con respecto a la parte de negocios, de el terreno, entonces, en el que construyeron la casa del hornero, es un terreno que ustedes compraron, que les pertenece, consiguieron levantar los fondos, porque hablaste de inversores. ¿Qué tipo de inversores son? ¿Son gente que ya está sensible a estas cuestiones de sostenibilidad, o simplemente, como decías, las cuestiones económicas eran las principales? La parte más sí, relacionada con el proyecto y con la parte de negocios. Bueno, sí hubo que captar inversiones, y actualmente está conformado 100% de capital de privados, no tenemos como ayuda de públicos o algo por el estilo. Y en cuanto al perfil de los inversores que nosotros hemos captado hasta el momento, sí, con el interés de saber
cuál es su rentabilidad, en cuánto tiempo recuperan el dinero, cuánto tienen que invertir, y al mismo tiempo con cierta sensibilización en lo que es temas medioambientales. Pero te diría que sigue siendo el foco el tema económico. Bien, bueno, a ver si alguien más quiere. Gonzalo, Agustín, no sé, de los chicos, de la maestría, no sé si andan por ahí. Bueno, ya no nos escribieron. ¿Qué más? ¿No ibas a comentar algo? No. Bien, bueno, no, Natalia, entonces, si no hay, bien, es que bueno que hayas dejado, sí, el link, así lo pueden ver. Luego, bueno, estamos esperando cuando estés un poco quieta en Uruguay, a ver si te vamos a visitar y bueno, sí, al menos conocer contigo el proyecto. Tienes que ir también para la zona de allá donde te dije que estamos, ¿cierto? Porque creo que allá también hay interés en este tipo de iniciativas. Sería bueno ponerte en contacto luego con la gente de allá que Victoria, que está acá, que es del grupo, lo conoce gente del grupo de emprendedores de la Ruta 12. Sí. Ahí hay algunos que conocemos desde que estamos ahí en esa zona de Maldonado, así que muy buenos estos vínculos también. Bueno, y si nadie más tiene alguna pregunta, bueno, si luego les surge algo, siempre nos pueden escribir y les ponemos también en contacto con Natalia si sugiera alguna inquietud más adelante. Te agradecemos mucho, Natalia, que hayas ahí acomodado entonces también la agenda en tu viaje. Qué suerte que te pudimos escuchar bien. Estábamos ahí pendientes del tema y de la conectividad, pero todo bien. Todo Ahí te bien. saludan, bueno, te dan las gracias. Así que bueno, vamos a seguir en contacto y, Perfecto. y ya veremos entonces más adelante si tenemos otra oportunidad. Como te decía, me gustaría que poder organizar algo en la facultad, con la gente sobre todo más joven, como que están comenzando, ¿no? En administración. Tú conoces, bueno, sabes que existe el Centro de Emprendimiento, que lo han ido a ir como cambiando también en la facultad. Vendría muy bien una charla digo, a la Bueno, gente que está arrancando, pero bueno. a las órdenes, y nada, agradecerles por la invitación, espero que sea de utilidad, y como siempre digo, hay una cuota de teoría y una cuota de práctica, pero me parece que la práctica es algo que hay que ponerlo en práctica, así que bueno, están Es invitados verdad. a llevar esas ideas a la práctica. Hoy sí, a todos los que están acá en esto de la formación en el turismo. Mira, ahí Paula también dejó su mail. Perfecto. Si lo quieres ahí copiar antes de que cerremos, pero bueno, luego también les mando un mensajito. Bien, Buenísimo. a quienes nos acompañaron también, muchas gracias y será hasta en 14 días, ¿no? El 6 de octubre, 6 de octubre nos vemos. Es el próximo seminario que hay quizás, si pudieras, vamos a ver si tu agenda también te lo permite, Natalia, porque viene una compañera de Perú, va a estar en el Zoom del área de parques y áreas protegidas de Perú, que tienen, bueno, quieren también como contarnos la gestión allá, cómo lo están haciendo, tienen también como unas inquietudes, quieren compartirnos quieren hacer todo un estudio de visitantes en áreas protegidas y bueno, vamos a ver si también podemos como aportarles a ellos ahí cuando nos socialicen esa idea que tienen para recabar información de los visitantes. De que te compartiremos la información también. Ahí me dio ahí. Bueno, ¿quién más escribió? Gonzalo, todo. Bueno, gracias a ustedes también, entonces. Vero, gracias por estar ahí pendiente, entonces. Estamos en contacto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la Chau, próxima chau para entonces. todos. Chau.